Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti que vives por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy nos permites nuevamente estar acá reunidos para la continuación del estudio bíblico correspondiente. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que seas tú, Señor, que tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, de allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, y este tiempo que lo entregamos a ti. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra sea escrita y sea grabada en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada por ti, para que cada día se haga viva y que podamos seguir a través del conocimiento de la palabra, vayamos creciendo y madurando en la fe para seguir adelante. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor Jesús, Maestro de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente a este día, como lo es en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, del versículo número 30 al 34, para lo cual vamos a dar lectura a los versículos que hoy vamos a estudiar, y te pido que me acompañes con toda reverencia en la lectura de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, libro de Hechos de los Apóstoles, versículo número 30 al 34, dice: Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, en la continuación del estudio bíblico correspondiente en el libro de Hechos de los Apóstoles, como todos ya lo sabemos, este libro fue escrito por San Lucas, evangelista, y definitivamente nos narra todo lo que fueron los inicios de la iglesia primitiva, y también cómo fue que el Señor en su momento, antes de ascender al cielo, les da instrucciones a los apóstoles. Y en medio de todo este estudio que hemos desarrollado a través de este tiempo, nos vamos dando cuenta cómo el Señor va diseñando sus planes conforme a su voluntad en el tiempo de Él y por cualquier medio. Los apóstoles, los hermanos, las hermanas de la iglesia primitiva, y hoy en día también el Señor va manifestando su gracia y su misericordia, y por lo tanto es muy necesario el estudio de la palabra.
y lo más importante es el ponerla por obra, como siempre lo hemos manifestado. Entonces, hoy vamos a estudiar estos versículos. En el versículo número 30, lo acabamos de leer, cuando dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Dice la palabra de Dios acá, pasados 40 años. En el anterior estudio que tuvimos, explicábamos lo que el número 40 ha significado a través del tiempo en la Biblia, y dábamos referencias, ¿verdad?, en donde aparece este número, principalmente en su momento, 40 días por lo regular. Entonces nos damos cuenta que acá, pasados 40 años, nos vuelve a hablar de 40 años. Entonces recordemos, lo estudiamos en el anterior estudio, que Moisés, cuando tuvo 40 años de edad, en su corazón vino el ir a visitar a sus hermanos, a los israelitas, y sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió. Entonces, dice que pasados 40 años, y nos damos cuenta de que se le apareció, dice, un ángel en el desierto. Las apariciones angelicales a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre hemos leído que han habido circunstancias en las cuales Dios, por medio de los ángeles, en diferentes comisiones, vienen muchas veces a dar mensajes a los siervos o a las siervas de Dios. Y quiero que me acompañes rápidamente acá en el libro de Éxodo, en el capítulo número 3, y del versículo 1 al 10, que nos habla precisamente de este acontecimiento, de las apariciones angelicales y lo que acabamos de mencionar. Y dice: llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Leímos todos estos versículos porque siempre lo hemos manifestado, ¿verdad? Que nosotros queremos, a través de este estudio bíblico,
dar todas las referencias para que vayamos entendiendo cada día, conociendo más, vayamos estudiando esta palabra revelada por el Espíritu Santo para nosotros, para todos, y por lo tanto nos damos cuenta que Dios en muchas oportunidades, y lo volvemos a reiterar, que en el Antiguo como en el Nuevo Testamento aparecen situaciones o acontecimientos en los cuales el Señor ha enviado ángeles. Entonces, nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios que nos dice acá que en el desierto del monte Sinaí, recordemos que el desierto del monte Sinaí, este mismo desierto, se encuentra el monte Sinaí, o también conocido como el monte de Horeb. En este desierto se encuentra su ubicación geográfica en la península del Sinaí, en la región noreste de Egipto. Cuando la palabra del Señor nos dice acá en llama de fuego, en una zarza, y quiero que pongamos toda nuestra atención a lo siguiente. Cuando dice en llama de fuego, esto simboliza lo que es el poder, la autoridad, la presencia santificadora de Dios, lógicamente en una manifestación divina, y también muchas veces anuncia juicios. Recordemos también, además de la fe purificada, sabiduría, naturaleza transformadora y viva, tanto en ángeles como en ministros de Dios. También recordemos que la llama también puede ser destructiva, valga la redundancia. ¿Y por qué decimos esto? Porque esta llama puede ser también destructiva para el pecado, la impureza, pero como ya lo mencionamos, también tiende a ser purificadora. Cuando también este versículo de la palabra nos habla del fuego, recordemos a manera de referencia lo siguiente: recordemos el fuego de Dios. Y la palabra nos da varias referencias de ello. ¿Y por qué decimos esto? Dios es amor. Dios es luz. Y Dios es espíritu. Pero también recordemos que la palabra del Señor dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, también nos recuerda a manera de referencia, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, el fuego de Jesucristo. Recordemos que en su momento Juan el Bautista mencionó que Juan el Bautista se sintió indigno de tan siquiera desatarle las correas de su calzado. Y cuando le preguntaron a Juan el Bautista que si él era el Cristo, él dijo que no era. Y cuando vio al Señor Jesucristo, dijo que antes de ello, que había otro mayor que él, que iba a bautizarles en Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesucristo está en nuestras vidas como Señor y Salvador, es algo hermoso. El fuego del Señor está en nosotros. Y por lo tanto, esto tiene que ver en lo que hoy estamos estudiando en este versículo. Entonces, también recordemos el fuego del Espíritu Santo, y esto nos recuerda en el capítulo 2 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios que aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre los que estaban reunidos. Entonces, nos damos cuenta que también
lo que es el fuego de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañe rápidamente al libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 23. Así es, en el capítulo número 23 del libro del profeta Jeremías, que nos recuerda que la palabra de Dios es fuego, porque dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. También nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana, que en la palabra de Dios aparece, pero también hoy en día en nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, somos muchas veces probados por el fuego. Recordemos que el fuego de la prueba, y por eso te decía, yo quiero que me pongas atención a lo siguiente, y vamos rápidamente acá al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 43, así es, en el capítulo 43, versículo 2 del libro del profeta Jeremías. Es un versículo muy conocido y nos dice: Jehová es el único redentor. Vamos a leer el versículo 1 y 2 para que lo entendamos esta referencia que estamos dando. Y dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén, aleluya, gloria a Dios. Lo que Dios promete, Él lo cumple. El fuego de la prueba. Hoy en día muchos de nosotros hemos tenido que pasar por el fuego de la prueba. De verdad, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigo y amiga, muchas veces el ser humano, principalmente los que somos hijos y las que son hijas de Dios, tenemos que pasar por circunstancias muy duras, muy difíciles en todos los aspectos. El fuego de la prueba, pero si estamos tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el fiel amigo, Él siempre va a estar con nosotros. Y la palabra del Señor nos habla específicamente acá en el libro del profeta Daniel, en el capítulo número 3, de los versículos número 23 al 30, y dice: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, diciendo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos,
que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Nos damos cuenta cómo, por eso lo mencionábamos, lo que Dios promete, Él lo cumple. En el fuego de la prueba, principalmente, amado hermano. Entonces, ¿por qué damos de referencia a esto? Porque estamos estudiando precisamente este pasaje. Y este pasaje definitivamente, en ese momento, el varón Esteban, que estaba dando este discurso y recordándoles a las autoridades que estaban ahí reunidas, llámese el sumo sacerdote Caifás, los miembros del Sanedrín y los que estaban ahí presentes, cómo Dios estaba obrando a través del tiempo antiguo en ese momento, para que el pueblo de Israel se diera cuenta cuáles eran sus orígenes, cuál era el plan de salvación que Dios había diseñado primeramente para el pueblo de Israel y posteriormente para los gentiles, debido al rechazo del pueblo de Israel a ese plan de salvación. Entonces, cuando dice en este versículo la zarza ardiente, quiero que me acompañes nuevamente en el libro de Éxodo, en el capítulo número 3, de los versículos 2 al 4, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy te quiero mencionar esto. Cuando dice la zarza ardiente, no consumida, esto nos recuerda de la eternidad de Dios, su inmutabilidad. O sea, Dios es inmutable. Nos recuerda su presencia, ya que lo mencionábamos, el fuego de Dios, la santidad divina, además de la comunicación y protección divina. Y aquí hay algo muy hermoso, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que cuando Dios, para sus planes que Él tiene, Él puede usar cualquier medio, en todo aspecto, en lo espiritual, en lo terrenal, en las personas, en cualquier medio lo hace. En este caso, acerca de la zarza, recordemos que la zarza en sí es un arbusto, es muy común, pero sobre todo es una figura de la humildad, porque Dios no elige la realeza, la grandeza, sino que para sus propósitos usa principalmente lo humilde, lo sencillo. Y esto nos recuerda, quiero que me acompañes rápidamente a Primera de Corintios, en el capítulo número 1, versículos 25 al 29, dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino
que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, quizás a ti, a mí en lo particular también, pero quizás a muchos nos han menospreciado, nos han dicho de todo, nos han despreciado, nos han insultado, nos han dicho barbaridades, pero no importa. Siempre lo mencionamos, aunque no tengamos desde el punto de vista terrenal un gran intelecto o una preparación académica grandísima, entre comillas. No porque no lo valga, bien, es muy importante, pero si alguien piensa que por eso va a ser, digamos, que lo tiene todo, está equivocado. Y lo acabamos de leer. Dios usa a lo más vil y menospreciado, a lo más sencillo, y esto es una muestra de ello. Acá nos damos cuenta que Dios le asigna a Moisés la tarea de ser líder y liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios está presente en todo tiempo y circunstancia para guiarnos y protegernos. Y nos damos cuenta de algo muy importante, el llamado de Dios. Y acá, en el versículo número 31 dice: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. El mirar con atención. Moisés se impresionó al ver la visión. Sin duda alguna, es lógico, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, al ver parte de las maravillas de Dios, se impresionó. Pero hubo algo muy importante, que él, desde el momento que ve, porque aquí ya él tenía ojos espirituales que Dios en ese momento se los concede para ver la visión, el poner atención y el observar, eso nos da la indicación de la inquietud e inquirir, ese anhelo, ese deseo de decir, bueno, estoy viendo esto, voy a ver qué es. No por curiosidad, no, sino por eso lo mencionamos, el inquirir, ya ese deseo de ver qué está pasando desde un punto de vista positivo. Entonces Dios habla a Moisés por medio de la zarza ardiendo, lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo, en el capítulo número 3, versículo 4. La voz de Dios, el escuchar la voz de Dios. Entonces, hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy estamos escuchando la voz de Dios. ¿Y por qué estamos escuchando la voz de Dios? Porque estamos leyendo, estudiando la palabra de Dios. No es una enciclopedia de historia secular, no es un compendio de historia, sea cual sea, o no es un libro de una carrera, no, es la palabra de Dios, la voz de Dios, el Espíritu Santo que está presente a través de la revelación de la palabra. Entonces, yo te digo, amado hermano, amada hermana, hoy en día, que cada día debemos de buscar del Señor
porque en medio de dificultades, en medio de las tormentas, por eso lo mencionábamos, en el fuego de la prueba el Señor está con nosotros. Entonces, en el versículo número 32 dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Aquí nos habla claramente de Jehová de los ejércitos, de Dios nuestro Creador y Padre Celestial, de el único y verdadero Dios, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando acá está escrito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de Israel, el poderoso de Israel, Jehová de los ejércitos, recordemos que estos varones, Abraham, Isaac y Jacob, fueron siervos de Dios. El temor reverente, la reverencia a Dios, porque dice que no se atrevió a mirar. O sea, aquí hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Cuando Moisés no se atreve a mirar, nos recuerda a los serafines, lo cual está escrito en Isaías, en el capítulo número 6, versículos 1 al 3. Los serafines aparecen cuando el profeta Isaías va al templo de Jerusalén y ve la visión, cuando ve al Señor sentado en su trono y ve aquellos seres que vuelan alrededor. Y aquí hay algo muy importante: volando, dice, con sus alas cubrían sus rostros, dice, y sus pies. ¿Y esto qué significa? Quiero que me pongas atención a esto. No se sienten dignos de mirar a Dios. Su presencia, su magnificencia, su grandeza es tan grande. Y dice que no asientan sus pies en la tierra, sino que los cubren con sus alas. Están volando, porque el lugar en donde está Dios es santo. Además, esto también aparece y nos recuerda la adoración celestial que está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículos 6 al 9. Entonces, nos damos cuenta por qué es que en el siguiente versículo el Señor le indica a Moisés que se tiene que quitar las sandalias, porque el lugar en donde él está es santo, y en donde está la presencia de Dios es un lugar santo. Nos damos cuenta entonces cómo Dios va haciendo que sus planes se vayan cumpliendo en una forma tan sincronizada y perfecta como solo Él lo puede hacer. Entonces, en el versículo número 33 dice: y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Lo mencionamos, porque es que también es que los serafines, cuando específicamente lo que mencionábamos en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, versículos 6 al 9, que dice que ellos vuelan y dan la honra, la gloria al Señor. Y ellos vuelan alrededor porque tienen 6 alas, y con unas cubren sus ojos porque no se sienten dignos de mirar a Dios. Porque recordemos que la misma palabra dice que nadie ha visto, no hay hombre que mire a
a Dios y que no muera. Entonces nos damos cuenta que cuando dice la voz del Señor, la orden del Señor a Moisés, la humildad, la reverencia al Señor. Quiero que me acompañes rápidamente a Éxodo. Éxodo capítulo número 3. En el versículo 5 dice: y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Luego quiero que me acompañes a el libro de Josué, en el capítulo número 5, versículos número 13 al 15. Dice: Josué y el varón con la espada desenvainada. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Nos damos cuenta entonces por qué es que en este pasaje que Esteban les está refiriendo a los que están reunidos allá acerca de ese encuentro que tuvo Moisés en aquel tiempo, que se los está recordando del llamado que Dios le hizo a Moisés. Entonces nos damos cuenta principalmente este pasaje de Josué en el capítulo número 5, versículos 13 al 15. Principalmente este pasaje de Josué, que desde el punto de vista bíblico se le conoce como una teofanía y también como una cristofanía. O sea, fue el príncipe del ejército de Jehová, es Jesucristo preencarnado. Lo explicamos ya anteriormente en un estudio bíblico que tuvimos y hoy lo damos a manera de referencia. Entonces, recordemos que la santidad de la presencia de Dios, hay significados adicionales respecto el de quitarse los zapatos. Lo mencionamos, ¿verdad? Porque esto es, digamos, simboliza la renuncia a un derecho sobre la tierra, ya que ésta le pertenece a Dios en su totalidad, porque Él es nuestro creador y Padre celestial. Él es el eterno creador, y por lo tanto nos damos cuenta que eso también significa la separación del mundo gentil, ya que recordemos que los israelitas antes ellos se quitaban el polvo de los pies para no llevar nada del mundo gentil. O sea, esto es un símbolo de obediencia, de respeto y de un sometimiento de corazón a Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, nos estamos dando cuenta, mira, lo hermoso del estudio de la palabra de Dios. Porque cualquiera me dirá, este es el libro de Hechos de los Apóstoles y usted se está refiriendo mucho al Antiguo. Sí, porque por eso lo explicamos, es un estudio bíblico. Acá Esteban es el que está haciendo esta referencia y acá, como en el estudio, el Señor nos guía para que demos la explicación. Y es lógico que cuando tengamos que estudiar el libro de Éxodo,
principalmente en la sección del llamado de Moisés, pues lógicamente lo vamos a estudiar incluso aún más profundamente. Entonces hoy, en este versículo número 34 dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. La visión divina, nos damos cuenta la misericordia de Dios para Israel, lo cual está escrito en Éxodo capítulo 3 versículo 7. El oído de Dios, porque dice: y he oído su gemido. O sea, Dios escucha la oración de los suyos. Quiero que me acompañe rápidamente en el primer libro de los Reyes de Israel. El primer libro de los Reyes de Israel, en el capítulo número 9, en el versículo número 3 dice: y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, Dios escucha la oración de sus hijos y de sus hijas, el clamor. Nos damos cuenta que nos habla acá precisamente que Dios menciona la liberación que iba a realizar del pueblo de Israel que se encontraba en esclavitud extrema en Egipto, lo que está escrito en Éxodo capítulo 3 versículo 8. El llamado y la escogencia de Dios a Moisés, lo cual está escrito en Éxodo capítulo 3 versículo 10. Instrumentos escogidos. La versión de la Biblia, la palabra, nos dice de este versículo 34: he comprobado cómo mi pueblo sufre en Egipto, he escuchado sus lamentos y me dispongo a librarlos, así que ahora prepárate, pues voy a enviarte a Egipto. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor nos está hablando. Nos hemos dado cuenta cómo en el caso de Moisés lo llama, cómo se aparece en este relato que está escrito también específicamente en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Esteban, como se le dio la oportunidad en ese momento de defenderse de las falsas acusaciones que le estaban imputando, él, guiado por el Espíritu Santo y lleno de la gracia de Dios, les recuerda cómo Dios desde tiempos antiguos ha tenido y siempre tendrá misericordia de su pueblo escogido, Israel, del Israel espiritual que somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, que adquirió al precio de su sangre en la cruz del Calvario. Si nos damos cuenta, a la luz de este relato, cómo Moisés, en medio, lógicamente, de cierto temor desde el punto de vista humano, mas sin embargo, lo acabamos de mencionar, a pesar que él en algún momento se impresionó, sin duda alguna, como ser humano, en algún momento pudo haber hasta tenido cierto miedo de lo que él estaba presenciando. Pero si nos damos cuenta, ahí el Señor le dio ojos espirituales para que viera esa visión, le dio oídos espirituales para que él oyera la voz de nuestro Señor. Y por eso lo mencionamos hoy a través de este
estudio bíblico, estamos escuchando la voz de Dios que nos está hablando por medio de su palabra, porque no es el hombre, no es la mujer, no es este servidor, es el Señor quien nos está hablando a todos, sin excepción alguna, porque Dios no hace acepción de personas, Él es justo y no admite cohecho. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, yo te digo algo. Nos damos cuenta del llamado que Dios le hizo a Moisés. Si hoy el Señor te está llamando para que le sirvas, quizás puedas tener temor, dudas, porque es normal. Pero yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Si el Señor ya te escogió, si el Señor te está llamando, y si es un llamado de parte del Señor para ti, amado hermano, amada hermana, no temas. ¿Por qué? Porque quizás en tus dudas tú puedes decir, es que yo no voy a poder, es que yo no tengo don de palabra, yo no tengo cómo poder desenvolverme, yo no tengo quizás esta presentación, carisma, cualquier argumento puedes decir. Quizás en algún momento puedes decir, bueno, pero es que yo tengo que trabajar, yo tengo que tener mi Biblia y yo no la tengo que tener una Biblia de estudio o unos libros. Si es un llamado de parte del Señor, Él te va a equipar, y te lo digo a manera de testimonio. El Señor me llamó a servirle y yo también tuve esas interrogantes, también tuve esas dudas, pero el Señor, si es un llamado de parte del Señor para tu vida, no tengas temor. El Señor te va a equipar. Cuando menos tú te lo pienses, el Señor te va a dar las armas espirituales y aún terrenales para que puedas tú empezar a servirle. Y si nos damos cuenta acá que así como Moisés, a pesar de sus dudas, lógicamente desde el punto de vista humano, obedece de corazón, ya que en los siguientes versículos nos vamos a dar cuenta que efectivamente Moisés le obedeció a Dios y llevó a cabo la misión, para lo cual Dios, desde el momento que Él permite, desde el punto de vista terrenal, que fuese salvado en el río Nilo, en la cesta en donde había sido colocado para que no lo encontraran los soldados egipcios que andaban matando a los niños hebreos. Desde ese momento, cuando lo rescatan y la hija del faraón lo adopta, vemos los propósitos, un llamado, una escogencia. Y si el Señor ya te ha escogido, sigamos adelante, amigo y amiga. Esto también es para ti, porque el Señor te está hablando. Dios es amor, Él no fuerza a nadie, pero te habla. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y por lo tanto, dudas vas a tener, preguntas vas a tener, pero no dudes de Dios. El hombre, la mujer, como seres humanos podemos prometer, podemos decir y no cumplimos, pero Dios es inmutable y lo que Él habla, lo que Él promete, Él lo cumple en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Así como envió a su Hijo unigénito amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a dar su vida por nosotros, para que también nosotros fuésemos salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Hoy el Señor te habla. ¿Quieres ser tú un Moisés en tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo, con tus amistades? Hoy el Señor te habla. No dudes, no dudes. Porque si hoy recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, te arrepientes de tus pecados, le pides perdón,
y reconoces que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre, y buscas de Él, no tengas temor, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, los enemigos de Dios. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado, de esta palabra, para lo cual yo te pido, Señor, que con gozo en ti sea atesorada, guardada, grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra, para hacerla viva en nosotros y dar fruto al 100%. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado como siempre lo haces. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás presente siempre, constantemente, enseñándonos y guiándonos a la verdad. Gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás presente. Tú eres el dulce refugio en medio de la tormenta, y esa paz que solamente tú nos das, hoy la recibimos y la tenemos en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, a nombre del hermano Pastor General Benjamín Omar Morales, de su esposa la hermana Lunisol Castellanos de Morales, toda su familia en general, de toda la congregación, de este servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo que nuevamente, si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia, estemos para la continuación de este estudio bíblico, que lo hacemos con todo nuestro corazón. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. Jesucristo te ama, y que el Espíritu Santo esté en ti y que te llene. Amén, amén y amén.